Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Amor de Marzo, el podcast. Hoy con un capítulo llamado Toño el elegido. Andrea es una chica que había tomado en arriendo con su papá una parte de estudio en la casa de doña Hilda. Sin embargo, se sentía un poco cansada de lidiar diariamente con unos inquilinos muy particulares. Y ellos eran los ratones. Así como lo oyen, su casa había sido elegida por estos personajes como su guarida secreta. Ella, en su afán de exterminarlos, acude a varias alternativas que resultaron todas fallidas, y estos habitantes se sentían como en Disney. Sin embargo, cierto día ella recordó que desde su infancia había escuchado que los gatos eran la solución a los problemas de los ratones. Por ello le plantea esta idea de tener un gato a su papá y a la dueña de la casa para ayudar pues así solucionar el problema. Pero sin pensarlo, la respuesta inmediata del papá y doña Hilda fue un no rotundo. Ella, un poco frustrada por la respuesta, no insistió en el tema, pero día a día la situación con estos habitantes era más crítica. Cierto día, Andrea iba de camino a su trabajo y en la esquina de la casa ve a una señora con una caja y llevaba 15 gatitos. Y ella en su inocencia le dice que cómo hace para adoptar uno. Y la señora le contesta que si quiere se los puede llevar todos, porque ella lo que estaba haciendo era botándolos. Andrea le reclama por la acción que estaba cometiendo y obviamente solo recibió malos tratos por parte de esta señora. Detenemos un momento nuestra historia y le damos paso a nuestro primer Guau Miau Tips. Es importante que sepas que un Michi no tiene la misma personalidad que un perro. Por ello no podemos esperar que se comporten de la misma manera. Así que cuando decidas adoptar un gatito, ten en cuenta algunas cosas que les molestan o más bien no toleran, lo que le permitirá empezar una adecuada adaptación y así nuestra experiencia con ellos inicia con pie derecho. En primer lugar tenemos el agua. Nuestros michis no son tan amantes del agua, por ello te darás cuenta que tan pronto sientan su cercanía, salen corriendo. Alguna de las hipótesis refiere que esta intolerancia se puede asociar a que la mayoría de las razas felinas provienen de zonas desérticas en donde su cercanía con el agua es casi nula, y a esto se puede deber su actitud con ella. 2. Ciertos aromas. Los gatos tienen un sentido del olfato muy sensible, por eso olores como el del ajo, humo del tabaco, la pimienta, desodorantes, eucalipto, el vinagre o los cítricos, entre otros, no son de su agrado. Tercero, los pepinos. Según estudios científicos, el cerebro de los gatos asemeja a los pepinos a las serpientes, un animal que es un depredador mortal, así que es mejor no dejar este alimento cerca de ellos. Cuarto, los ruidos fuertes. Los michis tienen el sentido del oído 5 veces más agudo que el de los humanos y por eso mantienen pendientes de lo que ocurre a su alrededor. Quinto, el arenero sucio. Los meninos son uno de los animales más limpios. No en vano logran pasar la tercera parte de su tiempo cuando están despiertos aseándose. Son animales meticulosamente limpios y si su arenero está sucio, posiblemente buscarán otro lugar para hacer sus necesidades. Y es allí donde muchas veces pensamos que se están comportando mal. Sexto, caricias en exceso o muy bruscas. No les gusta que los acariciemos de la manera en que lo haríamos con un perro. Ellos son muy independientes, por eso les gusta que los acaricien cuando ellos los piden y de una manera muy suave. Es importante saber que como en todo estudio hay algunas excepciones, porque de pronto me dirán algunos, Sammy, pero es que a mi gato sí le gusta el agua, sí le gusta que lo acaricie o algunas otras cosas. Y en verdad les digo, he conocido muchos casos así de atípicos. Sin embargo, estos estudios son basados en la mayoría de los michis. Así que si tenemos presente esta información, será de mucha utilidad en la crianza de nuestro mini. Ahora sí, seguimos con nuestra historia.
Les decía que Andrea encontró en una esquina a una señora botando 15 gatitos. Y en medio de su grosería por reclamarle de su mal corazón por botar hacia estos animalitos indefensos, le dice a Andre, oído a esto, que el Michi blanquito, que de hecho era el más pequeñito, había sido el último de la camada y que ella sabía que no iba a sobrevivir y que por eso era el único que tenía nombre, porque según esta señora, cuando un animal recién nacido no tiene probabilidades de vida, se le debe colocar por nombre Toño. Hágame el favor. Al igual que yo, era la primera vez que Andrea escuchaba esto. Andre, preocupada por la vida de estos gatitos, toma la decisión de llevárselos todos en su cajita para su trabajo. Y ni les cuento la odisea que tuvo que vivir en el transporte público para llegar a su destino con estos gatitos. Al llegar a su trabajo, intenta esconderlos, pero es sorprendida por su jefe, quien obviamente se molesta, se altera un rato, pero al ver la situación, no le queda más remedio que decirle a Andrea que se vaya para la casa y le sacará de la oficina a los gatitos. Y es allí donde empieza literal Cristo a padecer, porque imagínense la molestia de la dueña de la casa y el papá, donde no querían un gato y ahora llegaban 15. Sin embargo, André se dio a la tarea de buscarles hogar a todos. Y no me lo van a creer, lo logró. El mismo día les consiguió lindas familias a todos. Y adivinen de quién se enamoró André. Sí, mis queridos oyentes, se enamoró del prematuro, del débil último de la camada, y pues aquí le pudo más el temor y aunque ella no es de creencias ni agüeros, prefirió por sí las moscas hacerle caso a la señora que se los estaba botando y ponerle a su Michi Toño, por si las moscas y la señora tenía razón con la teoría que les comenté anteriormente del nombre. Bueno, y es aquí donde empieza una chocoaventura y una verdadera historia de amor. Toño era tan frágil que vivía todo el tiempo con frío y le decían que necesitaba de calor para poder vivir. Por ello empieza un plan canguro como con los bebés humanos. Lo mantenía todo el día en su pecho con la intención de generarle calor y así dormían también. Le daba leche materna de gato que le recomendó un veterinario. Y sí, señores, yo también quedé aterrado porque no sabía que este tipo de leche la vendían. Pero pues sí, allí les boto el dato que en esta veterinaria sí. El médico también le sugirió unas vitaminas para su edad y ciertos cuidados porque es que Toño era una gotita que ni pelo tenía y todo el mundo le reiteraba una y otra vez a André que no se iba a salvar y que era mejor sacrificarlo porque lo que estaba haciendo era torturarlo. Dimensionen entonces la angustia en la que vivía Andrea. Sin embargo, y contra todo pronóstico, alrededor de los 4 meses, Toño ya era Toño. Corría, jugaba, ya comía su concentrado, vacunas, le creció su pelito y ya se podía decir que era un gatito sano y lleno de vida. Motivo de felicidad y alegría obviamente para André. Y aunque su papá y doña Hilda seguían con las molestias de la presencia de Toño, súmenle que aún seguían con los problemas de los ratones y ellos pensaban que solo con la presencia del gatito ya se iban a dar por vencidos y se irían de la casa. Por ello, Andrea le dice a Toño que hay que recibir un entrenamiento para que no lo saquen de la casa. Y empezó la operación casa, como ella lo llamó. Compró un ratón de juguete y lo amarró con una cuerda grande y empezaba a moverla y hacerle juego a Toño con la intención de enseñarle a cazar a los ratones, para que así ya el papá y doña Hilda quisieran a Toño. ¿Y saben qué? También lo logró. Ay Dios, esa historia de Toño no se ve ni en La Rosa de Guadalupe. Toño empezó a cazar cuanto ratón veía y André con él eran tan unidos que mutuamente se entendían en todo. Y ella le enseñó que no tenía que comérselos y él lo que hacía era perseguirlos, ahuyentarlos y otro los mataba
y se los llevaba a la puerta del papá de Andre o de doña Hilda, pero pues Andre dice que ella le decía que él se los llevaba para que vieran que él era un cazador y ya no le tuvieran rabia en la casa. Y sí, señores, acabó con los invasores y Toño ahora era el rey de la casa. Aquí empieza nuestro segundo Guau Miau Tips. Les comparto 3 datos que probablemente no conocen de su menino. 1. ¿Sabías que si un Michi es de 3 colores, siempre será hembra? Solo 1 de cada 3.000 gatos tricolor es macho. Y la mayoría de estos machos son estériles. La particularidad de este pelaje está ligado a sus cromosomas sexuales. 2. El saludo de los gatos es rozando sus narices entre sí, gesto que también utilizan con los humanos con los que generan empatía. 3. Un equipo de científicos ha descubierto que los machos suelen preferir usar la pata izquierda, mientras que las hembras la derecha. Por eso es que escuchamos decir que los machos son zurdos y las hembras diestras. Seguimos con nuestra historia. Andre ha pasado de todo con Toño. Vivió 2 experiencias traumáticas que le permitieron demostrarle a su Michi su lealtad e incondicionalidad. Primero, fue golpeado cruelmente por un vecino apático a los gatos, ocasionándole una seria lesión en la columna, lo que le implicó a Andrea días de angustia por la recuperación de su gato, así como gastos económicos que superaron el $1.000.000. 2. El robo de Toño que duró un mes. Aquí les resumo la historia. Un vecino lo encerró en su casa porque deseaba sacarle cría a su gata. ¿Ah? ¿De qué manera, por Dios? No les digo que hay de todo en la viña del Señor. Pero Andrea lo buscó desesperadamente todos los días. Pasaba calle por calle llamándolo y como sentían esa conexión, ella sabía que estaba cerca y en uno de esos días Toño la escuchó y empezó a maullar y Andre inmediatamente supo que era él. Desesperada golpeó en esa casa y entró y encontró a Toño detrás de una nevera. Y su encuentro fue tan mágico que solo podían abrazarse y entre lágrimas los 2 se consolaban. Les cuento que he sido testigo de la entrega de Andrea, a tal punto que duró muchos meses sin trabajo y su preocupación más latente era la alimentación de Toño. Sin embargo, siempre hacía lo imposible, pero le garantizaba lo que necesitaba. Allí es donde te das cuenta que en verdad el camino es el amor. Para finalizar nuestra historia, les cuento que Andre se encontraba en una situación económica muy difícil y tuvo que regresar a su tierra, su Manizales del alma. Obviamente lo primero que empacó fue a Toño. Con el tiempo las cosas económicas no mejoraban y se le presentó la oportunidad de regresar a Bogotá nuevamente, pero tenía que empezar de ceros, solo teniendo una habitación en la casa de una amiga que le tendió la mano, situación que le imposibilitaba de volverse con Toño. Por eso, entre dolor y lágrimas, delegó su cuidado a su abuelita, quien vivía sola y era la persona en quien más confiaba para dejar una parte de su vida. Fue tal la unión de Toño con la abuelita de Andre que ahora ama a su nueva mamá. Vive en una finca y es el rey de la casa. Andrea sigue aportando para su manutención y cada que puede va a visitarlo para recordarle cuánto lo ama. Es aquí donde evidenciamos la conexión que logramos tener con estos peludos y el amor tan puro e incondicional que nos manifiestan. Y para mí es tan gratificante conocer a personas como Andrea que entregan su vida al servicio de los animales. Me despido invitándolos a que se den la oportunidad de experimentar este sentimiento y complicidad con una mascota, porque historias como estas solo nos reiteran que, abro comillas, el amor es una palabra de 4 patas, cierro comillas. Mil gracias como siempre por su compañía y recuerden que pueda que yo no cambie el mundo, pero con que cambie el mundo de un perrito o un gatito, para mí es suficiente. Nos vemos en el próximo episodio.